bienvenidos a este nuevo evento de Salud Talks, nuestro evento o nuestro espacio para hablar con profesionales de la salud sobre diferentes temas relevantes dentro de nuestro medio, porque nuestro compromiso es ocuparnos de la salud de las personas. Bienvenidos, mi nombre es Carolina Morillo, soy jefe del área de business dentro de Salud S.A. Y lo que hoy día nos acompaña el doctor Roberto Lara, graduado de la Universidad Estatal de Guayaquil como médico cirujano. Luego obtiene un título de cuarto nivel en la Universidad de Guayaquil como especialista de medicina interna. En los últimos años ha trabajado como médico especialista en medicina interna en distintos hospitales del país. Actualmente trabaja como médico clínico en Beris. Si tienen preguntas, por favor, escribirlas dentro del chat o dentro de la sección de preguntas frecuentes que tenemos dentro, preguntas y respuestas que tenemos dentro del chat aquí. Y bienvenido, doctor Lara, le dejo en sus manos la charla. Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenas noches, como le dijo Carolina, soy el doctor Roberto Lara, médico internista de Beres Kennedy. El tema a hablar hoy día es acerca de la diabetes mellitus. Esta es una enfermedad, como ustedes ya saben, que está ganando mucho en la actualidad, ¿no? Está cogiendo a muchas personas en el ámbito y ocasionando muchas enfermedades, ¿no? Que llevan producto de la diabetes. Como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad crónica y prolongada que va a atacar a muchos órganos en sí, pero con un tiempo determinado. Con el tiempo esta enfermedad va ganando, como les dije anteriormente, muchas personas en el ámbito mundial, ¿no? En el Ecuador es la enfermedad que ocupa el segundo puesto en el Ecuador. La primera son las isquemias cardíacas con un índice de un 11.8% y la diabetes con un 6.7% en la actualidad. Ahora, en esta fotografía que está aquí en la pantalla, es a nivel mundial cómo ha ido ganando esta enfermedad a muchas personas, ¿no? Las está afectando, perdón. Como ya les dije, a nivel de Ecuador, que es lo que estamos nosotros, es la segunda causa de muerte en el Ecuador. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de la diabetes antes de hablar de la clasificación, ¿no? Es una enfermedad, como les dije anteriormente, crónica a largo plazo, en que el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en el torrente sanguíneo. Entonces, ahí se produce la diabetes. Pero para entender la diabetes, tienen que entender en un primer punto cómo es desde que ingresa en el organismo el alimento, se absorbe, se transforma para que dé la energía a los músculos y pueda ser eliminada. Ahora, las causas de diabetes. En primer lugar, ¿cómo se origina esto? En el páncreas, Carolina, no, la anterior, Carolina, un ratito. Antes de hablar de los criterios de diagnóstico. Voy a hablar una pequeña introducción de esto, de las causas, cómo se llega a la diabetes. El páncreas, el órgano que genera todo, que es el páncreas, no genera suficiente insulina, que es la que se requiere para que absorba la glucosa, que es el azúcar, que está en el torrente sanguíneo. Entonces, al haber un aumento de glucosa, se va a producir, por ende, la diabetes. Otras causas de esto, ¿por qué es? Por una destrucción de las células del páncreas que no pueden generar la insulina suficiente para captar y sacar el azúcar. Otra son la destrucción de las células o un déficit, o sea, es decir, que producen poca insulina. Y la cuarta es la resistencia misma de la célula del organismo hacia la insulina. Ahora, vamos a hablar de la clasificación de las diabetes. Son de tipo 1, tipo 2 y la 3 generalmente, que es la que se considera a nivel gestacional. ¿Sí? Como está aquí en la diapositiva, la de tipo 1, como yo les dije anteriormente, es una destrucción de las células betas del páncreas. Entonces, al haber esta destrucción, no van a generar una suficiente insulina
y por ende no van a poder captar la glucosa, o sea, el azúcar que está circulando en el torrente sanguíneo. La diabetes tipo 2, perdón, en la diabetes tipo 1, es una enfermedad que ataca generalmente a niños y adolescentes. Pero actualmente se está considerando que está cogiendo más hacia las personas adultas. ¿Por qué? Por los alimentos, que son más obesos las personas. En la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que pasa aquí? Es como está en la pantalla, en la diapositiva, es la pérdida progresiva de la secreción de la insulina. Es la resistencia, en cambio. O sea, las células aquí no captan la insulina y por ende no va a poder ser eliminada el azúcar. Ahora, ¿qué es lo que se produce aquí? Para entender un poquito más de la diabetes tipo 1 y tipo 2. La azúcar, la glucosa es el azúcar que circula normalmente en el torrente sanguíneo. Cuando uno come o el hígado genera glucosa, estas pasan al torrente sanguíneo. Entonces ahí actúa el páncreas generando insulina para absorber del torrente sanguíneo la glucosa y pasar hacia las células, los músculos, los tejidos que necesitan y la grasa, ¿no? Y para generar la energía que se requiere para los movimientos o las tareas diarias de nosotros. Entonces, en sí, ese es el propósito de la insulina en el organismo. Al haber un daño en las células o la resección de las células, va a haber un aumento de la glucosa y ahí se transforma en diabetes. Tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional o tipo 3, que es la que se conoce, generalmente ocurre en cualquier momento del embarazo nada más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Generalmente ataca más al feto, pues, ¿no? Cuando ya sale, ¿no? ¿Qué es lo que le puede ocurrir? Lo que le puede ocurrir es un crecimiento más a nivel de la glándula tiroides, que le produce un aumento del crecimiento del niño, ¿no? Y por ende también pueden salir los niños con diabetes, pero ya tipo 2, en este caso. La otra diapositiva, por favor. Ya, ahora sí, la anterior. ¿Cómo podemos determinar un paciente diabético, ¿no? En esta pantalla, en esta diapositiva, ¿no? Generalmente los valores normales de glucosa oscilan entre 80 a 100 miligramos por decilitro. Por encima de esos valores, es decir, de 100 hasta 125, nosotros lo podemos considerar como un paciente prediabético, entre 125 prediabético. 126 ya nosotros lo consideramos un paciente diabético. ¿Pero qué? Pero necesitamos, por ejemplo, ya para determinarlo como diabético, necesitamos, por ejemplo, hacer otro tipo de exámenes. Por ejemplo, tolerancia a la glucosa, la glicosilada, que es la que va a determinar. Esto ya es en pautas, pues, ¿no? Aquí estamos. En la glucosa plasmática de 200, que vendría a ser, generalmente nosotros le decimos así, pero es la tolerancia a la glucosa, más de 2 horas. Entonces, ahí nosotros ya lo vamos a considerar un paciente diabético en una parte. Pero necesitamos hacer la glicosilada para ya determinarlo como diabético. Los valores de la hemoglobina glicosilada generalmente son de 5 a 6. Por encima de 6.5, nosotros ya lo consideramos un paciente diabético, no prediabético. El prediabético sí puede llegar a la diabetes tipo 2, como anteriormente les dije. Ya, la siguiente, Carolina. Ya. Voy a hablar un poquito de los síntomas de cómo podemos determinar a los pacientes diabetes, la diabetes en sí, ¿no? Si usted tiene, por ejemplo, síntomas de sed, aumento de peso, disminución de peso, un aumento exagerado de comer, pero hay pérdida de peso, ¿no?
fatiga, cansancio, emisión frecuente, visión borrosa, irritabilidad. Esos son síntomas presentes en la diabetes. Ahora, en la diabetes tipo 1 y tipo 2 generalmente se presentan casi los mismos síntomas. Pero la diabetes tipo 1 son los síntomas en esta diabetes tipo 1 son a corto plazo, por decir así. Y el paciente no los puede presentar en un principio y posteriormente sí. En cambio, en la diabetes 2, los pacientes en ciertas ocasiones no sienten los síntomas y ahí es que viene el daño de los órganos que produce la enfermedad. Que ya posteriormente voy a hablar qué órganos en sí dañan la diabetes y sus daños colaterales, ¿no? Ahora, la siguiente. Este todavía no. Bueno, este es un cuadrito que pusimos, ¿no? En los riesgos de la diabetes tipo 2. ¿Qué edad tiene un paciente? Si es menos de 40 años, nosotros marcamos 0 puntos. Si tiene 40 a 49 años, 1 punto. En sí, es una escala para determinar con el índice de masa, o sea, el peso, en qué grado está y con los síntomas catalogarlo según la diabetes, ¿no? Ahora, antes de hablar de esto, vamos un poquito a hablar de las complicaciones de la diabetes. Como les dije anteriormente, aquí está, ¿no? Ataca los ojos, o sea, ataca el riñón, ataca el corazón, ataca los nervios, ¿sí? Al sistema vascular, cerebral. Eso es lo que produce la diabetes. Pero ¿por qué se daña en sí para que entiendan un poquito estos órganos? Es como la glucosa al andar en el torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que pasa? Se acumula en los vasos, en el torrente, y no deja circular la sangre en su totalidad hacia los vasos más pequeños que están en los diferentes órganos. Entonces ahí se comienzan a dañar. Por ejemplo, hay vasos más pequeños a nivel ocular y los daña con el tiempo. Eso es lo que conocemos como un daño de la retina. A nivel, vamos a hablar a nivel vascular, vascular, hacia el nivel del corazón, ¿qué es lo que produce? Ya como los vasos son un poquito más grandes, como les dije anteriormente, los dañas, no hay una buena flexibilidad, no hay una buena irrigación sanguínea, entonces no hay un buen traslado de oxígeno hacia estos grandes vasos, por ejemplo el corazón. ¿Y qué es lo que produce? Generalmente produce los infartos y en compañía con el sobrepeso, el aumento de colesterol, triglicéridos, todo se combina con la glucosa. Ahí vienen los problemas de isquemia, problemas de infarto y por ende la muerte. Otro órgano que se afecta más es a nivel renal. Ustedes saben que el riñón, ¿qué es lo que hace? En esta fotografía que está aquí, por ejemplo, en esta diapositiva, está el globo ocular, ¿no? Son los vasos y produce el daño de la retina y por ende la ceguera. Estos son los vasos a nivel de las piernas, que es lo que puede producir trombosis, porque se despegan a nivel de estas arterias grandes, los vasos, se forman el acúmulo de placas, tanto de colesterol, por decir así, se rompen y estos emigran y pueden producir, como anteriormente les dije, infartos, isquemia. A nivel cerebral producen también eventos cerebrovasculares. Y a nivel de las piernas pueden producir trombosis y producir laceraciones, úlceras que conllevan a la amputación, como está la fotito aquí al lado, ¿no? Pero ¿cómo lleva esto a nivel de las úlceras? A nivel de las extremidades inferiores, por ejemplo, el nervio es en sí el que lleva el mensaje hacia el cerebro de que tenemos alguna dolencia, el dolor, por ejemplo. Pero como estos vasos ya por el tiempo se dañaron, porque no hubo una buena irrigación sanguínea, ya no transmiten el dolor hacia el cerebro. Entonces el paciente se puede hincar con algo, una uñita dañada, un cuerito, por decir así, a nivel del dedito. Se lacera, se hace una úlcera
se contamina, se infecta y conlleva a la amputación, pero es por lo que no hay irrigación ya sanguínea. Entonces, por ende, hay la amputación de la extremidad. A nivel de los riñones, como les dije anteriormente, el riñón es el mecanismo de filtración del organismo, ¿no? Se eliminan todos los desechos por el riñón. Entonces, cuando no hay una buena filtración por el daño mismo que produce la no irrigación de los vasos, ¿no? Se taponan estos filtros y produce la insuficiencia renal, que es una característica típica también de la diabetes. Y los pacientes terminan en una insuficiencia renal, que el tratamiento es la diálisis y todo esto, ¿no? A nivel de las articulaciones, también se producen, que me había olvidado nombrarles, de los nervios, perdón, la patología o el nombre como se conoce en la diabetes se llama una neuropatía diabética. Ya. La siguiente. Un ratito, por favor. Ya. ¿Cómo manejamos la diabetes iniciante, la diabetes 1 o diabetes 2 y la gestacional, ¿no? Todo se basa en la dieta, lo principal, en una buena alimentación, en una buena educación, el ejercicio y por ende, bueno, el tratamiento ya con fármacos, ¿no? En la diabetes 1, como les dije anteriormente, para entenderla, se dañan las células y por ende no hay una elaboración de insulina por el páncreas. Entonces aquí el paciente, ¿qué es lo que hay que hacer? Aparte de la dieta y ejercicio, ya hay que usar medicación. Generalmente usamos las insulinas, ¿sí? Que pueden ser de acción prolongada, o sea, la rápida, y la media o la lenta en este caso, ¿no? En la diabetes tipo 2 que ataca, ahí generalmente hacemos ya medicaciones con tratamiento oral, o sea, lo que son antidiabéticos, ¿no? Aparte de la dieta, los ejercicios. Eso es lo que se haría en el manejo del tratamiento a nivel de la diabetes. La otra, por favor. Ya, aquí está. Todo esto se basa en los cambios de estilo de vida, ¿no? Hay que comer menos carbohidratos, menos grasas, porque todo va con la obesidad, alcohol, hay que comer un poquito más de fibra, lo que llamamos pan integral, los cereales, lo que es fibra en sí, arroz integral, evitar hacer ejercicios continuamente, ¿no? Siguiente. Ya. Estos son lo que no deberíamos hacer, ¿no? Colas, carbohidratos, lo que es papa en exceso, yuca, pan blanco, los jugos, ¿sí? O sea, lo que es el zumo en sí, ¿no? Eso es lo que no se debería tomar. Para evitar y bajar los índices de glucosa, ¿no? Ya, ¿no? Nada más acá, la siguiente. Ya. ¿Qué es lo que debemos comer más sano? Ensaladas, vegetales, lo que es carne blanca, pero asado al vapor para no aumentar cuando hay pacientes que tienen aumento de colesterol, triglicéridos, ¿no? Como en la fotito que está aquí al lado, la diapositiva al lado, que tenemos fritura, carbohidratos en exceso, con colas, ¿no? Hay que tomar más líquidos para disminuirlos también, ¿no? Y tener una buena filtración. Ya. Estos son los cambios de estilo de vida que ya hablamos, pues, ¿no? En los niños, generalmente, como les dije anteriormente, ya se está viendo un aumento en los niños y adolescentes de diabetes. Anteriormente se la consideraba en la diabetes tipo 1 a los jóvenes, pero ahora, perdón, en la diabetes 2, pero ahora en la diabetes 2 ya se los está considerando ya más a los niños y adolescentes, pero esto es por los hábitos que se les está implementando desde pequeños, que llevan a la obesidad y por ende ya van a entrar como diabetes tipo 2. ¿Sí? Los adultos mayores con diabetes mellitus
tienen que hacer periódicamente sus controles, ¿no? Para determinar el uso de medicación, tanto oral como tanto por insulina, pues, ¿no? ¿Sí? Generalmente lo hacemos con los aparatitos, ¿no? Que se usan, por ejemplo, el glucotest, que son exámenes que se hacen caseros para determinar la glucosa y ver en qué valores están y llevar un control y con eso ver qué cantidad de insulina o qué cantidad de medicamentos orales utilizamos. ¿Sí? Pero todo va en conjunto con el estilo de vida, ejercicio, los alimentos. ¿Sí? Caminatas, todo esto. Ya. Tratamiento farmacológico, como les dije, antibióticos orales, insulinas, generalmente las insulinas en la diabetes tipo 1, los antibióticos orales en el tipo 2. Tratamiento quirúrgico, si no, o sea, se puede ayudar ahora con las cirugías bariátricas al paciente, ¿no? Que no ha cedido, con los tratamientos farmacológicos. Se lo ayuda, pero también va en conjunto con la dieta. Y se ha notado y se ve que mejora totalmente el paciente. Ya. Ok. Ya, Carolina. Ahora, mitos y verdades de la insulina. Hay pacientes que dicen que no, yo no me voy a poner insulina porque me va a hacer ganar peso, me va a producir hipoglicemia, o sea, baja el azúcar. Obvio, un paciente si usa insulina, no siendo diabético, puede producir puede producir la baja de la glucosa, eso sí. Pero con su determinado control médico, no va a pasar nada de esto, ¿sí? No es que va a ganar peso, porque ya se va a controlar, va a haber un momento, como les dije anteriormente, ¿qué es lo que hace la insulina? Hace que salga el azúcar del torrente sanguíneo, se lleve hacia los músculos, se lleve hacia los tejidos, para que produzca energía. Entonces, al haber esto con los ejercicios, va a haber un aumento de la masa muscular y por ende vamos a ganar un poquito más de peso. ¿Sí? La IC, la A1C, eso es lo que les nombré anteriormente, ¿no? Eso es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Generalmente esa la usamos para determinar el paciente si entra en un estado de diabetes o no, ¿sí? Les había hablado anteriormente de 6.5, por encima de 6.5, ya nosotros lo consideramos como una diabetes, ¿no? Pero es necesario hacer la tolerancia oral para determinar por encima de 200, pues, ¿no? Si verdaderamente lo consideramos o no como un paciente ya diabético. Si tiene más de 200 de tolerancia, con un índice de la glicosilada por encima de 6.5 y por una glucosa superior a 180, perdón, de 150 a 160, ya nosotros lo consideramos diabetes y ahí hay que implementar todo este tipo de tratamientos, ¿no? ¿Sí? Si es de la insulina o si es de antibióticos orales, ¿no? Dependiendo de la diabetes como la hayamos catalogado, pues, ¿no? 1 o 2. A ver. Mejora la supervivencia de las células beta, eso es de la insulina, ¿sí? Porque ayuda al páncreas a generarla y por ende a sacar el azúcar del torrente sanguíneo y llevarlo hacia los músculos nervios, como le dije anteriormente. Va a haber un adecuado control metabólico y disminuir y evitar las complicaciones y sus consecuencias, ¿no? Ese es el fin de la insulina para ayudar a la diabetes. Conclusión, como anteriormente les dije, que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica a largo plazo que va a producir daños severos a nivel de los órganos que anteriormente los habíamos nombrado, ¿no?
Entonces, siempre hay que llevar su control para evitar llegar a un daño de estos órganos, ¿no? Y sus complicaciones. El seguimiento continuo de la enfermedad, como les dije ya, con un control adecuado de la glucosa para que no producir una elevación y llevar a severas consecuencias, incluso hasta la muerte puede llegar, como con el tratamiento farmacológico y las dietas. El tratamiento, ¿qué quiero decir con esto? Individualizado, o sea, para la diabetes 1 y tipo 2, ¿no? Ahí usamos los determinados fármacos en cada uno. La siguiente, Carol. ¿Ya? Gracias. Esta es una breve reseña de la diabetes que acabamos de hablar. Espero que haya... ¿Aló? Sí, 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 lo Ya, escuchamos, Doc. ya. Esa es una breve reseña de la diabetes. Espero que haya dado todas sus dudas, ¿sí? Y espero algunas preguntas en este momento. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Súper interesante todo lo que nos acaba de comentar. Hay muchísimos mitos que se dan en torno a este tema de la diabetes, de la insulina, de la subida de peso, de que voy a bajar, de que van a haber muchas cosas. Había el otro día que leía en, en un blog que mucha gente pensaba que por el consumo excesivo de azúcar era el problema de la diabetes, pero en realidad es algo que conlleva muchísimas más cosas. Es como usted decía, un Sí, es estilo de correcto. vida no organizado, no adecuado, el cual nos lleva a tener este tipo de enfermedades. Tenemos algunas preguntas, Doug, así que le voy a, ir a comenzar, voy a comenzar haciéndole las consultas que nuestros asistentes están teniendo en referente a este tema. La primera nos dice, ¿qué dieta debe llevar el paciente con una diabetes tipo 2? Ya. Como les dije anteriormente, ¿no? Netamente tiene que ser fibra, ¿sí? Lo que es cereales, integral, suspender lo que es carbohidratos, grasa, por ende son pacientes, empiezan con obesidad, entonces hay que disminuir esto con ejercicio, nos vamos hacia la dieta, como les dije, bajar carbohidratos, frituras, ¿sí? Quedarnos en algo sano, ensaladas, carnes blandas, evitar los embutidos, ¿no? Ahora, también hay que hacer fracciones, ¿no? En la diabetes, eso hay que considerarlo. No es que no vamos a comer azúcar, porque necesitamos igualmente, ¿sí? Podemos comer un cuarto de manzana, un cuarto de melón, un cuarto de sandía, porque igual son más saturadas, pero no nos vamos a comer todo, sino cuartos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en la mañana, ¿no? 10 de la mañana comer algo de esto para tener un poco de energía, igualmente porque necesitamos la glucosa, ¿no? ¿Sí? Colas tampoco pueden tomar, ¿no? En sí, esa es la dieta del paciente, ¿no? Comidas más sanas, evitar los carbohidratos, bebidas alcohólicas, frituras, todo esto, ¿no? Y ejercicios principalmente, para caminar Perfecto, y que haya una mayor irrigación sanguínea hacia los músculos y generar la energía que necesitamos, ¿no? perfecto, sí, totalmente de acuerdo. Es algo fundamental cambiar el estilo de vida, reducir las porciones, comer mucho más saludable. Eh, Así, evitar la grasa, que es lo que evitar está las más grasas. dañado. Ujú. Bueno, tenemos una siguiente pregunta que nos dice, ¿cuándo se produce una hipoglucemia y qué se puede hacer si es que es una emergencia o no es una emergencia? ¿Cómo tratarla la hipoglucemia? La hipoglucemia sí nosotros la consideramos como una emergencia, ¿no? Porque es la baja de azúcar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el uso de insulina puede producir esto, ¿sí? En los pacientes no debe aplicarse demasiada insulina. Por ejemplo, tenemos un rango de la insulina intermedia o lenta, ¿no? Por decir así. Un valor tenemos que inyectar, una cierta cantidad de insulina, pero si nos pasamos de esto podemos producir una hipoglucemia. Entonces, la hipoglucemia es la baja de azúcar, ¿no? Entonces, el cerebro necesita azúcar, ¿sí? Por ende va a empezar, por ejemplo, con visión borrosa, desorientación, ¿sí? Y puede incluso llegar al coma del paciente y por ende a la muerte, ¿sí? Nosotros la tratamos como una emergencia. Generalmente cuando ocurre una baja de azúcar, hay que darle un poquito de azúcar al paciente, como lo digo, no se contradice, pero hay que darle un poquito para elevar y producir un poco de energía y en el paciente otra vez se oriente, ¿sí? Importantísimo. Y bueno, viene la siguiente pregunta.
pregunta que también va relacionada y dice, ¿cuáles son los síntomas que se producen en la hipoglicemia y en la hiperglucemia? Ya. Los síntomas, como les dije, ¿no? Desorientación, visión borrosa, ¿sí? Por ende, puede producir presión baja, esos son los síntomas de la hipo. En la hiper, es un aumento de la glucosa, ¿no? Pueden producir cetoacidosis en los pacientes, ¿sí? Ya, porque a nivel renal no eliminamos los filtros, los desechos, ¿sí? Entonces todo esto se une y puede producir la cetoacidosis a nivel, por el riñón que no es eliminado y llevar hacia un daño cerebral también. Importantísimo, cualquiera de los dos son signos de alerta que tenemos que tenerlos muy en cuenta si llegara a suceder. Los dos son importantes, ¿no? Pero nosotros en el ámbito de, bueno, los dos son preocupantes, no puedo decir, pero en el ámbito de emergencia, la hipoglicemia es un poquito más, porque de arriba lo podemos bajar, ¿sí? De abajo es más difícil subirla, ¿sí? Entonces, eso es lo peligroso. Entonces, la ponemos la hipo como el primer punto. Eso es lo que generalmente hacemos en las emergencias, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos una pregunta que nos están haciendo acerca del tema de la medicación. Nos dicen, si estoy tomando la metformina y voy a tomar el Grucopro, ¿lo suspendo o sigo tomando las dos medicaciones? Ya. A ver, perdón, repítame. No entendí la otra. Ajá, dice que si está tomando metformina y también debe tomar el medicamento que creo que se llama Grucopro, si se suspende el uno o se puede combinar las dos medicinas o los dos medicamentos. Ya. Depende de los valores. La metformina es bueno, un antibiótico oral, ¿no? Que se da según las dosis para bajar la glucosa, ¿no? Depende de los valores, como les dije anteriormente, para utilizar los dos antibióticos orales, ¿no? Eso depende mucho de los valores primero, ¿no? Dependiendo de eso, el médico que la está viendo a la paciente, ¿no? Determinará si continúa con los dos o suspende uno de los dos, ¿sí? Eso depende mucho de los valores, ¿sí? Perfecto, claro, es algo indispensable que se debería medir con el médico tratante. A ver, tenemos una siguiente pregunta y así tenemos algunas porque el tema ha sido muy interesante que la mayor parte de asistentes nos han hecho consultas. Una persona nos dice, hace 4 meses empecé a inyectarme insulina. Mi peso hace 4 meses era de 78 kilos. Hoy peso 85 kilogramos. Realizo ejercicio 5 días a la semana. Este incremento de peso le atribuye a las inyecciones de insulina. Tengo 57 años, durante 15 años tomé metformina, hoy estoy con la insulina. ¿Cómo debo contrarrestar este incremento de peso por el uso de la insulina, doctor? Ya, a ver. Anteriormente dije, ¿no? La metformina ayuda en un principio, ¿no? ¿Sí? Cuando ya no sirve, vamos a hablar así, no sirve, no surtió un efecto, lo oral se pasa ya a la aplicación de la insulina, pues, ¿no? En este caso. La insulina, ¿qué es lo que va a ayudar? A agarrar, como les dije anteriormente, la glucosa que anda en el torrente sanguíneo, pasarlo hacia los músculos, nervios, en sí tejidos para generar energía. Entonces va a haber, al hacer ejercicio, va a haber un incremento de la masa muscular, ¿no? Entonces, al haber un incremento más en la masa muscular, uno va a aumentar un poquito de músculo, pero de peso, pues, ¿no? Pero es por masa. Ahora, hay que ver qué está haciendo el señor en su alimentación, porque tampoco por la insulina es que se va a aumentar el peso. Hay que ver si él está siguiendo una dieta adecuada, ¿sí? Porque ya él ya se ve con los niveles normales de glucosa, bueno, les mando comiendo por acá, cualquier cosa, y ese es el motivo de su aumento de peso. Porque él tiene que mantener, la insulina no es que va a subir, no le va a aumentar el peso, no lo va a hacer. La insulina lo que hace es regular el azúcar en la sangre, ¿sí? Para que haya energía, que es la que necesitamos. Pero podría ser que el paciente en este caso esté haciendo algo de más y él está atribuyendo a la insulina. Hay que ver su dieta cómo está.
Si está comiendo carbohidrato a deshora, y eso es lo que le está aumentando el peso. Eso es lo que yo creía. Habría que hacerle un índice, todo esto, y determinar cómo están sus lípidos, ¿no? En este caso, para ver si hay un aumento o no. Pero Perfecto, no le atribuyo a la insulina yo. Y perfecto, súper interesante. tampoco es que la va a suspender. Ok, perfecto. Tenemos acá otra pregunta que se ha repetido bastante y nos dicen, ¿la diabetes es una enfermedad que puede aparecer o desaparecer? Si ya la tengo, ¿me quedo con eso para toda la vida o tal vez con un control de alimentos puedo hacer que la enfermedad desaparezca? Ya. La diabetes es una enfermedad crónica como hablamos en un principio. Hablábamos de la diabetes 1, ¿sí? La diabetes y la prediabetes, ¿sí? Ya diabetes 1, tipo 2, ya seguimos con nuestra medicación. La prediabetes, que es los valores, como le dije, de 120 a 125, esas generalmente se pasa de diabetes tipo 2 y ya por ende es una enfermedad de crónica, como le dije anteriormente. No es que se va a curar, no. Tiene que seguir porque es un daño a nivel pancreático. Pero la prediabetes, antes que se transforme en 2, ¿sí? Esa es la que se puede reducir y desaparecer con el ejercicio, los alimentos, un buen estilo de vida. Es así, porque no la hemos considerado todavía diabetes. ¿Sí? Pero ya si tiene la diabetes, eso es de larga vida. Eso es de toda su vida. Ya se convierte en una enfermedad crónica. Exacto, como la nombramos en un principio. Es prolongada, crónica, toda la vida. Perfecto. No es que me va a desaparecer. No. Ahora, lo que sí hace, por ejemplo, como los dije anteriormente, el tratamiento con las cirugías bariátricas que se hace, es disminuir, ¿no? Disminuirla y mantenerla. Pero si yo la bajo, ¿no? Con la cirugía, ¿no? Que se hace, y me desvago comiendo por acá de todo, no va a servir nada y por ende se va a subir y va a tener que utilizar nuevamente toda la medicación. ¿Sí? Siempre es un control, no es que va a desaparecer, tiene que llevar su control el paciente. Tiene que llevarse un control, claro. Bueno, tenemos aquí otra pregunta, dice, buenas tardes, si me llega un paciente a la consulta externa con valores de glucosa por encima de 126, ¿cuál sería la siguiente prueba a solicitar previo a la interconsulta con el especialista? ¿Debería ser hemoglobina, glicosilada u otra? Ya. Los valores, como les dije, 80, 100, 120, 125, por encima de 125, haríamos, como les dije, la prueba glicosilada. ¿Sí? Si salen valores de más de 6.5 junto con la prosplandial, o sea, la tolerancia por encima de 200, ya nosotros lo consideramos un paciente diabético y por ende ya lo podemos mandar al especialista, que es el endocrinólogo, pero ya con un valor establecido, ¿sí? Y un diagnóstico, ¿no? Que el endocrinólogo en este caso, o el especialista internista, lo va a determinar. ¿Sí? Ok. Nos preguntan acá si es que los síntomas aparecen en conjunto o los síntomas van apareciendo uno por uno. O sea, cuando uno ya está con diabetes, comienza con una pequeña cosa, comienza con otra, o todo viene y se en conjunto para poder determinar la diabetes. Ya. En la 1 son más cortos, es más corto la aparición de los síntomas. En la 2 es más largo. ¿Qué quiero decir con eso? El paciente no se va a dar cuenta cuando hay estos síntomas, ¿no? Pero no es que aparece todo. Puede haber la visión borrosa en unas ocasiones, ya puede haber que hay como sensación de hormigueo, dolor en las articulaciones, puede ir junto, no es que va a ir junto, va a ir separado, ¿no? Porque va a ir dañando poco a poco, depende del tiempo, ¿sí? En la 2 no aparecen los síntomas de inmediato, aparecen con el tiempo, por eso es la 2, a larga data. La 1 es corta porque es el daño de las células betas, ¿sí? Entonces, aparece la visión borrosa, ceguera poco a poco, puede haber aumento de la presión, ¿sí? Por un fallo renal. Entonces, ahí van de la par. Es renal, presión, ¿sí? ¿Okay? Puede haber sensación a nivel
de las extremidades, pérdida de la sensibilidad, perdón, a nivel de las extremidades, que también unas veces van de la mano. Esas tres generalmente yo las he visto así, que van de la mano. ¿Sí? Buenísimo. Pero Hay la una, visión borrosa sí demora un poquito, porque es a larga data, pero más en la 2. claro, entonces los síntomas se van a ir viendo dependiendo del tipo de diabetes que se presente. Hay una pregunta que se ha repetido en algunas que estoy revisando aquí. Por ejemplo, en las mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico, ¿tienen tendencia a tener también esta enfermedad? ¿Pueden tener problemas con la insulina? Muchas veces se medica metformina a personas que tienen este problema por un tema de resistencia a la insulina. Entonces, ¿cómo se debería tratar? Porque ya son síntomas de prediabetes. La metformina la usamos generalmente en las pacientes con ovarios poliquísticos, ¿no? Pero es por un sistema hormonal, ¿no? Andrógenos, estrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué hace lo que es la metformina? ¿Qué es lo que hace? Disminuye los índices, ¿no? De estas hormonas y para reducir este cuadro, ¿no? Que produce los ovarios poliquísticos en sí, ¿no? ¿Cómo se debe tomar? Generalmente la metformina 2 veces al día generalmente se toma durante 3 meses o 6 meses. Se hace el control posterior, como está, ya vienen los ecos, todo, ¿no? Que eso es a nivel ginecológico, ¿sí? Para determinar si ha desaparecido o no de los ovarios poliquísticos, ¿no? También me había olvidado decirles, de la metformina, ya que estamos hablando, se la está usando también incluso en los pacientes obesos para disminuir, ¿no? Su peso, pues, ¿no? En sí. Pero no está todavía aceptada, ¿no? Ciertos médicos la utilizan porque ya ha habido, o sea, ese ha sido un índice, ¿no? Que está produciendo esto, ¿no? Pero no es que está aceptado por la FDA, pues, ¿no? Todavía. Sí, también hay algún comentario que nos indican que por qué la metformina causa todos estos problemas como adicionales, como estomacales o afecta al tema de los intestinos. Uh-huh. La metformina, esas son contraindicaciones que producen náusea, vómito, diarrea en ciertos pacientes, estreñimiento. Esas son las contraindicaciones de la metformina. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, tenemos una pregunta que me parece súper interesante que justamente nos escribieron. Últimamente hemos visto que las personas que tienen diabetes tienden a hacerse y tienen diabetes y tienen sobrepeso, tienden a hacerse esas cirugías de bypass gástrico o mancas gástricas. ¿Qué tan efectivo es poder hacerse este tipo de cirugías para poder reducir los efectos de la enfermedad? Sí es bueno, se la está utilizando actualmente, como les dije anteriormente. Sí se ve que baja el índice de la glucosa, o sea, y por ende su diabetes, ¿no? Pero todo depende, como les dije anteriormente, todo depende del estilo de vida. Yo me la puedo hacer bajo de peso con esta cirugía, pero no sigo un adecuado, los adecuados ejercicios, la adecuada dieta. No de nada va a servir este tipo de cirugía. Exacto, siempre tiene que venir acompañado de llevar un estilo de vida saludable, de Exacto, cuidarse en la exacto. alimentación, de hacer ejercicio regularmente. Una buena educación en sí. Perfecto. Bueno, tenemos muchísimas preguntas más, obviamente por el tiempo. Nosotros vamos a responder a las preguntas que podamos en una siguiente ocasión, vamos a responder dentro del blog. Doc, quería darle muchísimas gracias por toda esta explicación. Para nosotros ha sido súper fundamental contar con usted y hablar de este tema tan relevante que tenemos dentro de la sociedad, ya que es una enfermedad que se tiene que considerar una enfermedad de importancia. Nosotros tenemos que cuidarnos, cuidar nuestro estilo de vida Más el y estilo de vida. el estilo de vida que manejamos. Claro que sí. Entonces, les agradezco mucho. Muchas gracias a todos los asistentes. Recuerden que en Salud San nuestro trabajo es ocuparnos de la salud de nuestros clientes y abrimos este espacio para solucionar sus problemas, sus inquietudes y lo que nosotros le podamos guiar a ellos. Permanezcan atentos a nuestros nuevos webinars que vamos a tener. Son súper interesantes. Y recordarles que en nuestro blog saludsa.com van a encontrar mucho material e información acerca de este tipo de
de enfermedades o de conversatorios que vamos a tener. Les agradecemos mucho. Gracias, doctor, nuevamente por el acompañamiento. Igualmente, gracias a Beris por darnos estos espacios para poder conversar de estos temas. Gracias, Carolina. Buenas noches. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien.